Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva edición del ciclo de diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia. Hoy vamos a estar discutiendo sobre un tema crecientemente relevante en la organización productiva y comercial a nivel global, como son las cadenas de valor, como es la inversión extranjera directa. Y vamos a estar conversando con un especialista en este tema, que es Pier Giuseppe Fortunato, que es miembro economista de la UNTAD, y a quien le vamos a ir preguntando las dudas que tenemos todos en relación a lo que venía pasando en el mundo en términos de la organización productiva y las inversiones, por qué la inversión extranjera directa, las empresas transnacionales ya no tenían ese dinamismo que venían teniendo en la época dorada de la globalización, qué es lo que uno puede esperar de las empresas transnacionales en el futuro después que la pandemia pase, cuál es la relevancia o cuál va a ser la relevancia de las cadenas globales de valor en ese contexto. Se habla de nearshoring, de reshoring, se habla de regionalismo, también del tema de la cooperación sur-sur, se habla del rol de los servicios, del creciente e importante rol de los servicios en el comercio mundial. De todo esto vamos a estar hablando con Giuseppe, dentro de las cuales, dentro de las cosas positivas, tal vez, es que en las cifras o los indicadores en América Latina de caída del comercio y la inversión, en términos relativos a lo que se venía esperando a principio de los desarrollos del COVID-19, los primeros indicadores dan caídas menores a las esperadas, ¿no? Caídas tremendas, por ejemplo, la inversión extranjera directa para un grupo de los principales países de América Latina arroja una caída en el primer semestre del orden del 23%, ¿no? Cuando la UNTAD hace poco, y creo que en el ejercicio que publicaron anteayer, da algo parecido, pronostica una caída del 40% para la inversión extranjera directa que entra a América Latina. Pero hay que esperar el segundo semestre, pero lo que va del primer semestre del año, que es el epicentro de la caída debido al COVID, los indicadores primeros que estamos mirando dan eso. Algo similar ocurre con el comercio internacional y en América Latina en particular cae fuerte, pero cae dentro de los límites inferiores de las previsiones de la OMC a principios de la pandemia. O sea, dentro de las malas noticias, que es un decaimiento de las inversiones internacionales y del comercio, algunas buenas podemos mencionar dentro de ese mal escenario. Varias de estas cosas están reflejadas en nuestro newsletter que publicamos habitualmente y que mañana está saliendo el número 9, donde vamos a estar mirando, donde estamos mirando justamente qué está pasando en América Latina con el comercio de bienes, con el comercio de servicios, con la inversión extranjera directa, cómo evolucionan la demanda mundial de nuestros productos en términos de crecimiento o caída de la actividad de los clientes, en términos de caída o aumento de precios, qué pasa con el sector automotriz, qué pasa con el regionalismo, qué pasa con los subsidios agrícolas. Todo eso vamos a estar viendo, lo van a poder ver ustedes en el newsletter que publicamos mañana en el INTAL y que va a estar en la página. Entonces, sin más, y para hablar de todas estas cuestiones, le doy la bienvenida a Pier Giuseppe, que es economista de la UNTAD, como decía hace un ratito, donde lidera proyectos sobre integración económica, cadenas globales de valor, trabajó también en las Naciones Unidas, ha sido profesor de la Universidad de Bolonia y la Universidad de París I, así que te agradezco mucho, Pepe, que te hagas un rato para hablar con toda América Latina y el Caribe. Y te agradezco también que hayas aguantado hasta altas horas de la noche, ya que estás ahí en Ginebra y tenemos unas cuantas horas de diferencia. Así que agradecido, te doy la bienvenida. Muchas gracias Ricardo. Es un placer estar acá para charlar contigo y pese a la hora al final. No es tan tarde. El placer de hablar contigo y de participar en ese debate es más grande que el hecho de por la noche. Bueno, espero que al final digamos lo mismo. A medianoche, acá yo voy a acabar a medianoche.
Bueno, entonces, ya entrando en el debate y avisándoles a todos que está el chat por si quieren enviar preguntas o comentarios para que los vayamos incluyendo en el diálogo. La primera pregunta que te quería hacer es vinculada al escenario pre-COVID, ¿no? Cuando uno mira lo que pasaba en el mundo en los últimos, yo diría ya 10 años, después de la crisis del 2008-2009, es que Sí. el ritmo de crecimiento del comercio, el ritmo y dinamismo de la inversión extranjera directa ya no era el mismo que en la década previa, ¿no? O en las dos décadas previas, donde claramente esos eran los motores de la globalización, los motores de la mayor interdependencia y el crecimiento de las relaciones entre todos los países del mundo. Un tema que uno no termina de entender es por qué. O sea, está claro que la crisis fue un antes y un después, la crisis del 2008-2009, pero ¿cuál es el diagnóstico que tú haces de eso? ¿Por qué después del 2008-2009 la globalización pasa a ralentizarse o a tener un menor grado de crecimiento o una organización un poco diferente? Efectivamente, lo que es interesante es que gran parte de la reciente alarma sobre la desglobalización durante la pandemia de COVID-19 se debe a la fuerte caída del comercio mundial y las inversiones que tuvo lugar durante el segundo trimestre del 2020, después de que hubo el outbreak, sobre todo en Europa, del COVID. Pero, sin embargo, un punto de inflexión importante, sea en el comercio que en la inversión, ya se había producido alrededor de la crisis del 2008, como justamente señalabas tú en tu pregunta. Y de hecho, el comercio de bienes y de servicios, los datos son muy claros, se registró una tasa de crecimiento anual alrededor del 7% entre el 2000 y el 2008, la primera década del 2000, mientras que ha fue alrededor de una cifra media más baja del 3%, o sea, menos de la mitad en la última década. O sea, el punto de inflexión que señalabas es exactamente eso, la crisis del 2007-2008. Y este cambio de patrón en el comercio también se refleja en el estancamiento del crecimiento de la inversión extranjera directa, que toma consistencia justo después de la crisis financiera. Más importante aún es la composición de esta inversión extranjera directa, porque lo que llamamos Greenfield Investment en desarrollo, o sea, el establecimiento de nueva capacidad productiva, ha aumentado solo marginalmente después de la última crisis financiera y estando en gran parte, sumamente el 90%, concentrada en industrias extractivas, que son las menos interesantes a nivel de impacto de desarrollo. Ahora bien, esta evidente deceleración que está en los datos, sea en el comercio que en la inversión extranjera, puede indicar que habíamos tocado lo que en la literatura llamamos peak trade constraint, o sea que el volumen del comercio en relación al Producto Interno Bruto a nivel mundial haya alcanzado su límite. Y de hecho, vamos a mirar las cosas en una perspectiva más amplia, nos damos cuenta que el periodo comprendido entre los principios de la década de los 90, que empieza con Montevideo, con la ronda de Montevideo, con el nacimiento del OMC, y el 2008, la crisis financiera de la que hablabas, fue excepcional por el comercio, que fue impulsado por la creación del OMC, por cierto, por el NAFTA, que nace en esos años, que afecta sobre todo en la parte del mundo en donde te encuentras tú, la transición postcomunista en la parte del mundo donde me encuentro yo, el regreso de China a la economía mundial, junto con la expansión de las cadenas de suministros que mencioné antes, que devienen en los 90, gracias también al marco regulatorio que empuja la Organización Mundial del Comercio, se vuelve la forma dominante de organización internacional de los procesos de producción. Estas mismas cadenas de suministros ahora, tal y como lo comentabas, Ricardo, están en un proceso de simplificación, proceso de acortamiento, decimos, ¿no? Es debido en parte al difundirse de las tecnologías de la industria 4.0, ¿no? La robotización, la automación, que permiten reducir la dependencia de la mano de obra poco calificada, especialmente en aquellos sectores que son más expuestos a la robotización, que son tres: la electrónica, el automotriz y el textil. Pero también por motivos políticos, por motivos geopolíticos, por las tensiones comerciales y tecnológicas que hay en particular entre Estados Unidos y China, ¿no? Los dos gigantes de la economía mundial, y por las preocupaciones sobre la seguridad nacional, que están estimulando una mayor regionalización de las cadenas de suministro por motivos de seguridad, si quieres, en sectores claves de alta tecnología y que han precipitado lo que estamos viviendo en estos meses en la Organización Mundial del Comercio, que está acá enfrente de mi departamento,
prácticamente en un punto muerto. Ahora veremos lo que va a pasar con el nuevo director general cuando llegarán a individuar un director general. En este contexto general, entonces, aunque sea racional, esperar un repunte en el comercio, que por cierto tendrá lugar en la segunda mitad del año, paralelamente a la reanudación de la actividad económica después de este coma artificial que hemos creado para contrarrestar la difusión del virus con el lockdown en la gran mayoría de los países del mundo, es difícil pensar que los flujos vuelvan efectivamente a crecer a ritmos comparables con lo que fue antes de la crisis. Entonces sí, para responder a tus preguntas, la crisis marcó el final de una etapa muy larga de expansión del comercio que empieza al comienzo de los 90 y se acaba con la crisis financiera. Muy claro, interesante y muy importante los argumentos también geopolíticos, ¿no? Porque efectivamente los 90 y los primeros 2000 tenían que ver con esto, con la inserción de China al mundo y al comercio, con la inserción de Europa del Este, ¿no? Y la conjunción con Europa occidental. Donde en algún momento, como tú dices, llegó al máximo el comercio, pero digamos, podía haber seguido la dinámica, ¿no? Podía haber seguido esa dinámica para adelante. La Organización Multilateral del Comercio también podía haber seguido profundizando las aperturas y sin embargo hubo cierto retroceso, ¿no? Hay algunos indicadores como los que publica el Global Trade Alert, que tú debes conocer bien, marcan, y la OMC también, marcan que el comercio después de la crisis del 2008-2009 está mucho más regulado que antes, donde hay más subsidios a las exportaciones, donde hay un contexto más administrado de lo que era en forma previa. Pero claramente todo eso por distintos motivos, la economía política, las sociedades que también empiezan a demandar otra cosa, ¿no? Las sociedades de los países desarrollados, porque de alguna manera las actividades que habían dejado de funcionar o que habían sido trasladadas a otros países dejaban empleos y tenían problemas domésticos. Y al mismo tiempo los países en desarrollo, que algunos de los cuales se vieron beneficiados por ese proceso de globalización, pero que también hacia el interior había distinto tipo de reclamos. Ahora, en ese contexto empieza a haber lo que se llama un acortamiento de las cadenas de valor, ¿no? Tema que vos trabajas mucho, y alguna suerte de reshoring, ¿no? Esto es que muchos procesos o muchas partes de productos que se empezaron a subdividir, procesos y producción en otros países, empiezan a recuperarse o a volver a sus países de origen, tímidamente al principio, y algunos en esta crisis se han acelerado, ¿no? Sobre todo lo que tienen que ver con insumos críticos, equipamiento médico, en algún caso también el tema alimenticio. ¿Cómo estás viendo vos el proceso del reshoring, si es que existe, si que tiene una magnitud importante, si es solo para esos, si tú crees que va a ser solo para esos insumos críticos o si va a ser un fenómeno más expandido? ¿Cómo estás viendo ese fenómeno? Sí, estoy de acuerdo con lo que estás comentando. Sin lugar a duda, el impacto del coronavirus podría acelerar algunas de las tendencias que ya existían de todas formas en términos de reshoring, ¿no? De reubicación, reorientación de la producción industrial. ¿Por qué esto? Porque tanto la automación como la reorientación permiten un ajuste más flexible de la demanda, que es básico en el contexto actual, porque eso nos permite mitigar los riesgos de las empresas en casos de shocks como la pandemia. O sea, si yo acorto la cadena de valor, soy mucho más flexible. Es mucho más difícil controlar lo que pasa sobre una cadena de valor que está diferenciada, que se distribuye en varios países, que con respecto a una cadena de valor que está simplemente en un país. Eso por varias razones. Un ejemplo muy simple es pensar lo que nos pasó, ¿no? El lockdown, el confinamiento. En muchos países estas medidas se aplicaron. Ahora bien, si mi cadena de valor, si la cadena de valor que yo controlo tiene lugar en 10 países distintos, la probabilidad que algo pase en estos países es más elevada que lo tiene solo uno. Entonces es mucho más fácil para mí controlar y defenderme de shock. La producción, si acortada la cadena de valor, es mucho más flexible y se puede adaptar a una demanda que es una demanda cambiante. Además,
las perturbaciones que estamos siguiendo de la cadena de suministros y de los viajes, que están causadas por las medidas que hemos tomado para hacer frente al COVID-19, podrían socavar la integración económica de los que estamos viendo y fomentar sistemas económicos más autosuficientes y resilientes. Y eso por lo menos en sectores estratégicos como de que hablabas tú, sectores de suministro médicos, sectores de medicamentos, pero también sector alimentario y sectores tecnológicos. Entonces, si la integración va a ser empeorada, si habrá problemas a nivel de integración que van de paso a paso con la posibilidad de movilidad entre países, claramente nos movemos en esta dirección. Entonces, es una razón añadida para que es normal esperarse que este acortamiento de las cadenas de valores siga aún más y acelere. Y dado que la mayoría de las economías en los países avanzados, en los países en vía de desarrollo, aún se encuentran en una situación de bloqueo parcial, y que, como he dicho antes, el comercio y las inversiones siguen contrayéndose, el futuro del offshoring es más incierto que antes de la pandemia. Es normal que nos esperen menos inversiones y una tendencia al acortamiento de las cadenas de valores. Y de hecho, en los países más avanzados, la opinión pública, eso es un fenómeno bastante evidente en Europa, pero también en los Estados Unidos, ya está pidiendo con fuerza de recuperar el control de algunos procesos de producción. O sea, es una cuestión que se debate también en los medios, en los social media y en los diarios. Y esa tendencia se refleja, por ejemplo, con el creciente número de prohibiciones y restricciones temporales a las exportaciones de productos críticos que han sido promulgadas por numerosos países después del brote del COVID-19. Empezó la Europa. Eso fue uno de los primeros anuncios que hizo la señora von Leyen después de ser nombrada presidenta de la Comisión Europea. Eso de un bloqueo temporal de las exportaciones de productos que tienen que ver con sectores claves y productos médicos. Lo mismo pasó en países en desarrollo. Eso no es tan solo algo lo que pasa en países avanzados. India y Tailandia tomaron medidas de la misma natura. Claro que si hay ese tipo de exportación, de restricción a las exportaciones, eso no funciona con cadenas de valores que se desplazan, se despliegan en varios países. Sin embargo, es importante subrayar en este contexto que soluciones unilaterales de este tipo pueden ser contraproducentes, sobre todo en un contexto como lo que estamos viviendo, y especialmente cuando la capacidad de fabricación global se concentra en unos pocos polos, mientras que las componentes especializados se encuentran dispersos en múltiples ubicaciones alrededor del mundo. Y bien sabemos, y eso lo hemos estudiado en la teoría del comercio, que sea las provisiones que las restricciones a la exportación han ayudado en el pasado ciertos países a superar falta de capacidad interna, eso que se llama industry argument, tratando de construir capacidad de ayudar a las empresas que empiezan a crecer, a hacer frente a una pandemia con estrategias de emergencia nacional y no como una emergencia global común, como es el caso, es un error y puede ser un error fatal. Porque en un mundo interconectado se requiere un enfoque diferente y mucho más cooperativo. Y en el contexto actual de escasez de productos literalmente vitales, al comienzo de la pandemia eran las máscaras y los respiradores, las provisiones de exportaciones pueden dañar aún más las cadenas de suministros de equipos médicos, lo que llega a una oferta mundial más baja y a un crecimiento. O sea que podemos hacer daños, es la famosa tragedy of commons, ¿no? O sea, cada uno tratando de defender a sí mismo y al final haciendo los daños todos mucho más de lo necesario. ¿Te puedo? Dime. No, dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo que las soluciones no cooperativas son más dañinas y que obviamente el mundo debería procurar tener un mayor grado de coordinación para enfrentar estos males públicos internacionales como es esta pandemia. Pero hay dos cosas que tú dijiste que me parecen importantes para la región y para el mundo. Una, que tiene que ver con el tema los alimentos. Por ahí dijiste, bueno, y lo mencionaste como un tema crítico y no quiero decir algo que no dijiste, pero como que iba a ser también mirado con atención en términos de las cadenas de abastecimiento, ¿no? La pregunta concreta es, ¿tú piensas que va a haber una mayor cantidad de ayuda a la agricultura, por ejemplo, en la Unión Europea o en los países, o en Japón o en Estados Unidos, países que han sido históricamente subsidiantes y China, ¿no?
Sí, ya hay muchas, ¿no? Históricamente, Unión Europea, Estados Unidos, hay un nivel de subsidios y ese es uno de los problemas de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Uno de los grandes problemas de debate entre países en desarrollo y países avanzados son los subsidios de agriculturas de los países avanzados, ¿no? Que crea distorsiones en el potencial mercado entre estas dos categorías de países. Y yo pienso que en un contexto, tal como decía antes, donde la Organización Mundial del Comercio se encuentra completamente en un stalemate, se diría en Estados Unidos, ¿no? En un punto muerto, es más difícil superar este tipo de barreras. Y si querés, vos también a nivel ideológico, lo que está pasando mucho en Europa, sobre todo, es toda esa idea de kilómetro cero. Kilómetro cero quiere decir, vamos a consumir lo que se produce acá. Entonces, por un lado hay un estancamiento a nivel político, de negociación política, y por otro hay tendencias culturales muy claras. Y sinceramente, este COVID-19 en este caso es la tempesta perfecta, ¿no? The perfect storm, porque en este contexto puede acelerar tendencias que ya estaban allá, que ya se veían venir, en cierto sentido. Vinculado a esto último, que también lo mencionaste antes, el tema de que en Europa y en Estados Unidos hay, en esta idea de reshoring, hay cierta idea de que se pueden recuperar empleos perdidos, ¿no? Como consecuencia de este cambio de estrategia. Ahora, ¿tú crees que es más factible que esos empleos vuelvan a países desarrollados o que eso va a ser relativo o que lo que van a hacer es volver a los países madre, donde están las empresas transnacionales matrices, pero en la forma de robots o en la forma de nuevas organizaciones? Yo pienso que al final esto de la automotion y robotización, si no lo controlamos a nivel reglamentario, va a crear aún más diferencia de poder de negociación, de poder negociar entre las empresas y los trabajadores. Entonces va a empeorar la situación de los trabajadores, sea en los países desarrollados que en los países más ricos. O sea, claro que sí, el punto es, vamos a recortar costes laborales, podemos recortar, ya no necesitamos ir a producir en los países más pobres donde el coste del trabajo y la mano de obra cuesta menos porque tenemos automotion, tenemos robots que lo pueden hacer en mi casa. Entonces sí, se van a generar unos cuantos puestos de trabajo, se va a generar trabajo, pero muy poco en comparación con lo que se va a perder, y va a ser trabajo de gente muy calificada, que ya es una parte, es un tramo del mercado del trabajo que está bastante protegido. Y si vamos a ver los datos, esa es la Universidad de Groningen, tiene un dato muy bueno sobre las cadenas de valor y la distribución de la riqueza al interior de las mismas cadenas de valor. Lo que vamos a ver que en los últimos 20 años, de paso a paso con el crecimiento de importancia de las cadenas de valor, han pasado dos cosas, que el capital ha ido ganando más y más en relación al trabajo, y que dentro del trabajo los que han ganado más son los trabajadores calificados. Esos son los grandes efectos del equilibrio a nivel de difusión del comercio y de organización de la producción que hemos visto. Y esto es cierto, es debido a las innovaciones tecnológicas que tienen un papel importante en eso. Yo te decía, podían empujar aún más en esta dirección, pero es un libro muy bueno de Louis Simon que salió el año pasado, se llama Temp. Y uno de los puntos que él hace es que sí, los cambios tecnológicos y los shocks exógenos, como el COVID-19 o como el cambio climático, tienen un impacto sobre los cambiamientos sociales y económicos, pero ese impacto es mediado por las políticas, por las decisiones que tomamos. O sea, si hemos llegado a este punto es porque hay un cuadro reglamentario que permitió esto, no tan solo por la tecnología. Y entonces lo que pasará también va a depender de lo que serán las medidas de políticas económicas, de política industrial y lo que será el cuadro regulatorio de referimiento en los años que van a venir. Muy bien, gracias. Volviendo al tema de la organización productiva, y vos hablabas del reshoring y hablabas también de las cadenas, acortamiento de las cadenas de valor, y yo le agrego regionalismo, cadenas regionales de valor, ¿no? El acortamiento de alguna manera es la posibilidad de llevar cadenas que eran largas, como las de Estados Unidos con China, a cadenas regionales como las de Estados Unidos con México, ¿no? ¿Cómo pensás ese proceso, si es que crees que el nearshoring es algo posible, que las cadenas regionales de valor van a ser
que ya en muchas áreas o muchas regiones del mundo, sea en el norte de América, en el Asia, en el este de Asia, ya están conformando, en Europa mismo, pero si esto va a generar más cadenas regionales de valor y si le ves algún rol al regionalismo como tal, a los procesos de integración regional como mediadores de eso o son cosas separadas. No, muchas gracias por la pregunta, porque sí, en primer lugar, en línea con lo que estabas comentando tú, es importante para mí tener en cuenta una cosa, es que las cadenas globales nunca han sido verdaderamente globales en la mayoría de los casos, ¿no? Porque se concentraron en tres regiones y en sectores muy específicos, como en particular de donde empezaron el suministro de materias primas. Y los análisis de redes más recientes, tenemos en nuestro informe de comercio y desarrollo, no el de este año, el de hace un par de años, muestran cómo el comercio global de bienes y servicios se basa en gran medida, la gran mayoría, el 90%, en tres centros de suministro de base regional, que están organizados en Europa, alrededor de Alemania, en América, alrededor de Estados Unidos, claramente, y en Asia, alrededor de China, que ha reemplazado Japón como principal fuerza gravitacional de la que llamamos Fábrica Asia. Las cadenas verdaderamente globales, stricto sensus, se limitan a esos sectores de lo que hablábamos antes, que son sectores industriales con utilizo intensivo de trabajo, como sobre todo el textil y la confección. Y sin embargo, desarrollar aún más ese tipo de cadenas, especialmente entre países en desarrollo, o sea, vamos más allá de la fábrica América al lado de Estados Unidos, gracias a NAFTA, de la fábrica Europa, que creció con el mercado común europeo, luego con la Unión Europea, y de la fábrica Asia, que nació con Japón y con los Flying y donde ahora China está entrando con fuerza. Es importante desarrollar estas cadenas entre países en vía de desarrollo, en las macroregiones en vía de desarrollo. Y es básico para que los países en estas regiones se puedan finalmente beneficiar de los procesos de nearshoring, de reshoring, de lo que estuvimos hablando justo antes. Y de hecho, las cadenas de valor regionales pueden contribuir significativamente a la recuperación de valor añadido a nivel local. Lo que estaba diciendo al comienzo de esta discusión es que muchas cadenas de valores verdaderamente globales, en esos sectores intensivos de mano de obra, son cadenas de valores donde lo que pasa es que las actividades a más bajo valor añadido se hacen fuera del confín de las naciones más ricas. Entonces, eso que menos aportan a nivel de potencial de crecimiento, de desarrollo y de valor añadido en los países en vía de desarrollo. En cambio, las cadenas de valor regional podrían contribuir a la recuperación de este valor añadido y ofrecer más oportunidades de participar, adquirir experiencia y desarrollar las capacidades productivas locales que son necesarias para participar como ganadores a la cadena de valores global. O sea, sería una primera etapa para no quedarse a hacer actividades que son actividades que no son actividades que te dan un valor añadido significativo. Y además, los mercados regionales también pueden exhibir mejores potenciales para mejorar la capacidad productiva, de upgrade, particularmente por lo que se refiere a actividades importantes, procesos productivos como el diseño industrial, el marketing, la distribución, todas aquellas actividades que están o al comienzo o al final de la cadena de valor clásica y que tienen más valor añadido y que por esto en general se desarrollan donde está el headquarter, se desarrollan en Estados Unidos, se desarrollan en Europa, se desarrollan en Asia, en China de momento y no en los países a donde en cambio, donde más se necesita por así decir, sacar más valor añadido. Y es precisamente por esto, como bien lo sabes, que la UNCTAD ha sido siempre muy involucrada en sostener los procesos de integración regional en todas las regiones del mundo, en Latinoamérica, juntos con la CEPAL, en Asia, en África, con el ICA, claramente. Y aún más en el contexto actual, yo pienso que el fortalecimiento de las cadenas de valor regional puede ser esencial también para diversificar riesgos, reducir la vulnerabilidad y aumentar las resiliencias. O sea, ya lo estamos viendo. Si cada uno va a hacer lo suyo, si la Unión Europea se empieza a poner a exportar sobre medicamentos, entonces es importante ser capaz de poder producir, ser independiente en la producción de productos básicos, sobre todo en casos de emergencia. Y además, Pacto Regionales también podría ser una plataforma ideal para negociar con las grandes empresas farmacéuticas, porque los países en vía de desarrollo, sobre todo los países muy pequeños, y ahora lo estamos viendo con lo que está pasando con las negociaciones, con las vacunas que se están generando por el COVID-19, a donde los países que tienen masa críticas y que tienen cartera, como Estados Unidos, como Unión Europea, pueden negociar condiciones buenas, acceso rápido a las vacunas con precios
controlado, es mucho más difícil para los países en desarrollo, sobre todo para los pequeños países en vía de desarrollo. Entonces, si pensamos a un marco regional, si pensamos a pactos regionales, esos pactos podrían representar una plataforma para negociar con las empresas farmacéuticas acordes de largo plazo que garanticen el suministro de productos estables y a precios más accesibles. Entonces, sea por un sentido productivo en sí mismo, desarrollar capacidades productivas, industrializarse y sostener el desarrollo, sea para hacer frente a emergencias como la que estamos viviendo, yo pienso que la integración regional, el desarrollo de cadenas regionales por un lado y una mayor integración económica y política por otro, las dos cosas van paso a paso, sea de fundamental importancia. Gracias. Sí, ahí la experiencia de los procesos de integración en América Latina y el Caribe es que efectivamente han logrado incrementar el comercio, han logrado generar algunos encadenamientos productivos, pero todo en una magnitud bastante limitada, ¿no? Tienen un comercio de mayor calidad, dicho de alguna manera, que el que tienen con el resto del mundo, pero todo en una magnitud limitada. Algunos dicen que la ausencia de un país desarrollado que nuclee o que de alguna manera imponga o contribuya a estas cuestiones que tú decías de la small curve, ¿no? Y de ayudar desde la parte del diseño y la parte de la marca y la parte de la... esa ausencia genera dificultades de que estos procesos de integración progresen más allá de que lo que lo han hecho, ¿no? Pero hay otros y hay varias preguntas en relación a eso, a cuáles son las políticas que los regionalismos, que los procesos de integración regional pueden llegar a incorporar para promover estas cadenas regionales de valor, ¿no? O sea, las cadenas, hay algunas que son espontáneas, ¿no? Hay algunas que son espontáneas, pero hay otras que son inducidas, que yo, Argentina y Brasil, por ejemplo, por un caso que conozco, tiene una política de comercio administrado y que se va abriendo a lo largo del tiempo hace muchos años. Entonces, antes Argentina no exportaba autos y a partir de mediados de los 80, principios de los 90, empezó a exportarle autos a Brasil y Brasil a la Argentina. Eso después se expandió a otros países, a México, etc. Pero, ¿qué políticas tú crees que los regionalismos podrían llegar a incluir para provocar o para incentivar o para fomentar cadenas regionales? ¿Hay políticas o es solo generar los marcos apropiados? No, hay políticas claras, o sea, hay políticas a todos los niveles, o sea, unas son las políticas, podemos hablar detalladamente de estas, pero hay cosas muy simples. Yo trabajo mucho con África del Sur, yo trabajé en los últimos 4 o 5 años. Y allí hay un caso interesante que para mí te dice mucho de las cosas simples que se pueden hacer, que lo que hace falta es coordinación. África del Sur, que es el país más rico, es el centro, digamos, hablando de lo que tú decías podía faltar en América Latina, ¿no? Es un país mucho más rico, con más grande de los demás. Entre las varias cosas, tiene una producción muy elevada de pollos. O sea, y los pollos, se da la casualidad que necesitan soya, ¿no? Sobre todo soya beans para su alimentación. Ahora bien, la Zambia tiene mucho de eso. La Zambia queda justo en el norte de Sudáfrica, ¿no? Confine norte de Sudáfrica, se va en coche, ¿ok? Lo que pasa es que el África del Sur, en cambio, va a importar una cantidad enorme de soya de Argentina y no de Zambia. ¿Por qué? Porque hay problemas con las comunicaciones, porque hay red tape, porque no hay un flujo de comercio. Es importante porque los camiones tienen que ir lleno a la ida y a la vuelta para que a nivel de transporte pueda ser económicamente conveniente. O sea, ya hay una falta que se podía solucionar si los países se sentaran y si se dieran cuenta de lo que hace falta para que este comercio, que sería productivo por Zambia porque podía vender y por África del Sur porque podía comprar el producto a un precio más bajo, se realice. Y esto se hace con acuerdos comerciales que tengan en cuenta estas dificultades. En América Latina, uno de los problemas que hay, que es enorme, es que los acuerdos comerciales que hay en la región, y que son muchos en el norte, en el sur, no son completos y tienen muchos problemas. Por ejemplo, son demasiados. Hay acuerdos en el sur y acuerdos en el norte. Precisamente cuando
una de las cosas más propicias que se podía hacer y hacer hablar y comunicar entre ellos los países andinos con los países del Cono Sur, que son países con estructura productiva muy distintas, y entonces eso podría ayudar a un flujo y un intercambio de productos que sea más favorable al crecimiento económico, a la transformación productiva de los dos bloques de países. Otro problema son que hay, es un problema de políticas que se van a escoger. Otro problema enorme es que hay muchos acuerdos con una serie de bloques, de problemas a nivel de non-tariff barriers, lo que son las barreras no tarifarias. Por ejemplo, las rules of origins en América Latina son un problema muy, muy evidente. Muchas empresas no pueden vender en el marco del mismo acuerdo a precios sin las tarifas que se aplican a los países exteriores porque no cumplen con estos marcos regulatorios. Eso es algo que, por ejemplo, en Europa se eliminó en los años 60, que en Asia se eliminó en los años 70. En América Latina aún está allá. Los acuerdos comerciales siguen siendo muy estrictos a nivel de 4, 5, 6 países y esto pone límites muy, muy importantes a las empresas. O sea, hay pequeñas cosas que se pueden hacer. Aquí no estoy hablando de una revolución radical para que las cosas mejoren, porque para mí en el continente hay una posibilidad, hay una potencialidad. Lo que no se está haciendo es que los países se sienten a hablar de esos problemas concretos. Y eso es un problema, eso limita mucho la perspectiva cara futuro del continente. Muy interesante. Te hago otra pregunta, volviendo y pensando también el futuro. Desde la UNCTAD, desde hace muchos años, y tú lo recoges ahora en un artículo que escribiste recientemente, dos cosas que me parecen interesantes para el futuro, ¿no? Una tiene que ver con el tema de la digitalización, y claramente el fenómeno del COVID aceleró un proceso que ya viene desarrollándose, pero aceleró mucho ese proceso, y algunos dicen que eso genera nuevas oportunidades, además de lo obvio que es la necesidad de acelerarlo, pero que genera nuevas oportunidades, por ejemplo, nuevos servicios, nuevos comercios que tal vez se pueden desarrollar, de servicios que se pueden desarrollar en países no en países emergentes. Y vinculado a eso, una idea que también tú incluyes, pero que la UNCTAD viene incluyendo hace mucho tiempo, que es el tema del comercio sur-sur, ¿no? Como un ámbito de oportunidades para generar sinergias que de alguna manera permitan compensar la ausencia de líderes regionales o líderes globales que miren la región, porque yo creo que no extrañamente tú referiste a África, y yo creo que África y América Latina son dos, y el Caribe, son dos regiones que tienen claramente dificultades, son dos de las pocas regiones del mundo donde no hay procesos donde no han observado procesos de desarrollo en las últimas décadas, las 5 o 6 décadas, y donde realmente hay una ausencia de un patrón, una posibilidad de desarrollo clara, ¿no? Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco más estas dos ideas que tú mencionas en el artículo que tienen que ver con la aceleración de la digitalización y si eso genera oportunidades o no para países en desarrollo y cuál es el argumento del comercio sur-sur para potenciarlo de cara al futuro? No, con placer. De antemano, si puedo, exactamente esto, o sea, África y América Latina y Caribe tienen muchos problemas en común. Uno de esos es lo que señalabas antes por América Latina, el hecho que entre los países de la región el comercio es un comercio de bienes con contenido tecnológico bastante elevado, bienes que queremos exportar más para acompañar el proceso de desarrollo, pero la cantidad, el volumen de este comercio es muy, muy bajo. O sea, lo que hace América Latina como lo que hace África, y lo hace con Estados Unidos, lo hacen con Europa y ahora lo hacen con China, lo mismo, es vender bienes y materias primarias, bienes primarios, entonces un comercio que es un comercio que no ayuda mucho al desarrollo productivo, de la capacidad productiva de las dos regiones. Volviendo a tu pregunta, como sabemos, la industria 4.0, la mencionó antes, está transformando de manera radical la producción, el comercio de bienes, de servicios, lo estamos cambiando todo, ¿no? Y en particular lo que están haciendo las nuevas tecnologías digitales es que los segmentos de lo que hablamos antes, lo de las Smiling Curve, ¿no? Si vemos la cadena de valor como una sonrisa, los segmentos que están al comienzo, al final, pre y postproducción, antes de la fabricación, son los que están beneficiando más.
porque acá es donde los bienes intangibles de la economía digital son más importantes, ¿no? El análisis de los datos, el diseño industrial, todo lo que hace, todo lo en que se materializa lo que identificamos como industria 4.0. Entonces, lo que estamos observando, que es muy interesante desde el punto de vista de los observadores, es un cambiamiento radical de las cadenas globales de valor, que se están desplazando. Antes, hasta hace 10, 15 años, estaban centradas en la fabricación, ¿no? La Nike, la Samsung. ¿Quién fabricaba? El manufacturer era quien controlaba la cadena y sacaba el provecho más grande. Ahora ya no es así. Ahora lo que está pasando es que las cadenas se están centrando más en plataformas donde el control de los datos es más importante que la fabricación. Pensemos, por ejemplo, en Uber, ¿no? Líder mundial en los transportes. ¿No? Uber no es propietario ni de un coche y es líder mundial de transportes, ¿no? Airbnb, uno de los líderes mundiales en hotelería, no es propietario ni de una habitación, ni de una pequeña toilette dentro de una habitación y es líder mundial. El control de los datos, el control del mercado, que yo puedo analizar gracias a la tecnología de la industria 4.0, la economía digital, me da este poder. Eso es una revolución que es una revolución radical. Y como en este tipo de cosas hay efectos de redes que son enormes, podemos pensar a los amigos que tenemos en Facebook, porque yo tenía que apuntarme a otro social network que puedo llamar Pepe Book, si tengo todos mis amigos Facebook. O sea, los efectos de redes son enormes. Y hay un otro factor, que una de las razones para que Jean Tirole ganó el Nobel Prize, el premio Nobel, en 2001. Y estas empresas operan en mercados distintos y es muy difícil controlarlas. O sea, antes estábamos habituados a pensar que para ver si una empresa era monopolista o menos, teníamos que ver la relación entre precio y coste marginal. Pero una empresa que opera sobre distintos mercados, eso es imposible. Por ejemplo, Google me vende a mí el servicio de Google Earth, de buscar en la red, a coste a precio cero. Entonces, ¿cómo puede ser Google un monopolista? Porque Google va a vender la publicidad y va a operar sobre distintos mercados. Esto hace sí que el control ahora de la producción de los servicios es extremadamente concentrado, como nunca en la historia de la economía mundial. Hay pocas empresas que controlan prácticamente todo, por la característica de esos mercados que son manejados por estas grandes multinacionales del digital. Y con el control del mercado hay una cosa muy peligrosa, que son las rentas enormes, de la que hablamos sin cansarnos en nuestros informes sobre comercio y desarrollo. Ahora bien, en este contexto, que es un contexto donde hay muchas oportunidades, hay empresas, ¿no? Startups que salen, crecen rápidamente, pero también hay un mercado que está muy sesgado, un mercado donde hay grandes empresas que lo están sacando todo, sobre todo empresas en Estados Unidos y en China, básicamente. También Europa está muy retrasada en este sentido. Para que los países en vía de desarrollo puedan aprovechar de las nuevas oportunidades sin quedarnos al margen de todo esto, es necesaria una estrategia que para nosotros de la UNCTAD se enfoca en 4 ejes principales. Primero, una mayor inversión en lo que se refiere a las infraestructuras digitales y de educación digital, capacidad productiva. Segundo, más reglamentación que sirva para defender el control de los datos generados en cada país. Eso es la data sovereignty, la soberanía sobre los datos. Si cada vez que Amazon me vende un producto en Argentina, de los datos hace lo que quiere sobre el comprador, Amazon no la vamos nunca a atrapar, nunca vamos a crear un concurrente de Amazon. Tanto nació Alibaba en China, porque los chinos dijeron, no, la soberanía sobre los datos de los chinos la guardamos nosotros. Y esa política industrial permitió a Alibaba en el sector del retail, como a Baidu u otras empresas en otros sectores del digital, de crecer y de ser competitiva con los gigantes de la Silicon Valley. Eso es básico y en la Organización Mundial del Comercio, precisamente antes del estancamiento actual, se estaba debatiendo también de esto, de cuántos derechos tienen los países en vía de desarrollo de guardar soberanía sobre los datos. También sería importante la reglamentación que empodera a las autoridades antitrust para garantizar el acceso a mercados a nuevos actores, que al momento es muy difícil, y para que las autoridades fiscales pueden hacer pagar los impuestos a las multinacionales en aquellos países donde se genera la renta. Eso es un tema que también en Europa hoy está muy debatido, ¿no? Hay una guerra entre la Comisión Europea y Facebook y Amazon, porque el tema de los impuestos es básico. Si yo puedo poner la sede legal donde quiero, o poner la sede legal donde no pago impuestos,
hay datos sobre el informe de comercio del año pasado que son muy interesantes. Si vamos a ver de dónde salen los precios de las grandes multinacionales americanas, uno diría, la gran mayoría van a venir de Alemania, de China, de Japón, de Inglaterra, los partners comerciales. No, no es así. Más del 90% de los provechos que sacan, que están relacionados con la inversión extranjera directa de Estados Unidos, vienen de Bermuda, de Holanda, de Luxemburgo y de Suiza. Porque allá están registradas y allá pagan los impuestos, y entonces de allá llegan los provechos. Eso es absurdo y eso, claro, pone un límite al crecimiento. Eso es grave para los países europeos. Aún más grave es para los países en vía de desarrollo que necesitan invertir más y ya van a perder una fuente de impuestos muy, muy importante. Y tercero, lo que se necesitaría es más espacio para adoptar políticas industriales que ayuden a las empresas nacionales, las pequeñas startups, a crecer en este mundo que es un mundo muy difícil. En fin, y acá voy a responder también a tu segunda parte de la pregunta, la sobre el sur-sur. Es necesario, gente, en mi opinión, profundizar la integración tecnológica y digital al sur-sur. Esa para mí es el gran desafío del sur-sur en esta década que está empezando. Conseguir profundizar la integración tecnológica y digital a nivel sur-sur y también a nivel regional. También es un caso particular de sur-sur cuando hablamos de integración regional entre países en vía de desarrollo. Eso, de hecho, permitirá a los países en desarrollo de aprovechar de los beneficios de la economía de escala, que son muy presentes en tema digital, guardando cierto nivel de soberanía sobre los datos. O sea, yo voy a compartir mis datos, pero no con Amazon y Alibaba, lo hacemos a nivel regional. Los pequeños desarrolladores de startup en Colombia, en Argentina, en Ecuador y en las Barbados necesitan una masa crítica, sobre todo cuanto más pequeños son los países. Entonces hace falta un mercado regional, pero si me abro demasiado, además, a otros países que no sean de la región, que ya tienen empresas muy desarrolladas, el riesgo de ser completamente, de rendirme a esas grandes empresas es básicamente enorme. Más en concreto, lo que proponemos nosotros son 3-4 cosas. Habría que facilitar el intercambio de datos para alcanzar la masa crítica necesaria para los desarrolladores de aplicaciones, como ya está diciendo. Y esto, como estaba diciendo, esto tenemos que hacerlo en las grandes macroregiones. América Latina, África y cierta parte de África, de Asia, sobre todo la parte oeste de Asia. Habría también que favorecer el desarrollo de la computación en la nube, el cloud computing a nivel regional, que permitiría de aprovechar las oportunidades de ahorros, de costes, y eso sobre todo por las empresas más pequeñas. Uno de los problemas de América Latina es que las empresas no consiguen crecer. Y que si vamos a ver la distribución de la dimensión de las empresas, esta está muy sesgada hacia la izquierda si la comparamos con Europa o Estados Unidos. Nosotros tenemos que ayudar a esa empresa a crecer. La forma más evidente, más simple que tenemos es recortar los costes. La computación en la nube es una forma muy eficaz de hacer esto. Y en fin, last but not least, dicen los americanos, habría que adoptar políticas industriales digitales a nivel regional, sobre todo en 2 temas: revelación de códigos y algoritmos. Si operas en mi país, me vas a hacer una transferencia de tecnología, en este caso, me vas a decir cuáles son los algoritmos que utilizas, y eso es lo que hizo China para ayudar a desarrollar sus nuevos gigantes digitales, y también medidas de localización. Por ejemplo, para acá tenés que tener una base de datos acá, tenés que hacer cosas que ayuden a mi economía a crecer y aprovechar directamente de esto, que no sea una explotación, digamos. Y de hecho, a mi opinión, la ausencia de una coordinación regional real en este respecto está favoreciendo muchísimo las grandes plataformas de Estados Unidos y China. En este continente, el continente donde tú estás, Ricardo, en América Latina, son sobre todo los gigantes americanos que operan y que aprovechan un poquito la situación. En otras partes del mundo son los gigantes chinos. Gracias, Pepe. Vinculado a este tema de China, Estados Unidos, Europa, uno de los temas que tiene esta región es que, como bien sabes, es una región muy heterogénea, ¿no? Digo, el Caribe está muy asociado con Estados Unidos, Centroamérica y México lo mismo, pero hay otra parte del continente, sobre todo del cono sur, más asociado con China o culturalmente con Europa y estratégicamente con Estados Unidos. Y en esta nueva redistribución de lo digital hasta el reshoring de actividades,
pasando por el nearshoring y las nuevas tecnologías. ¿Qué dirías vos que debería ser una estrategia para los países de América Latina en este mundo tan desafiante, tan cambiante, con liderazgos que están cambiando y modificándose, pero con esta característica de tener como brazos distintos para diferentes cuestiones, ¿no? Culturales, Ya no te escucho. comerciales, ahora. Ricardo. Sí, yo te escucho. Te había perdido un 2 segundos. Ahora sí, ahora sí. Ahora no, entonces decía sí. para una región donde sus brazos culturales, de negocios y estratégicos difieren o son tan distintos. Sí, primero volvemos al punto de antes. O sea, lo más importante sería pensar y agir y accionar como un bloque. Porque si somos un bloque, si sois un bloque, si la región es un bloque, resulta mucho más fácil ser independiente de esas grandes economías. Porque en el contexto actual, que está caracterizado, como ya hablamos antes, por tensiones crecientes, eso es desde hace más de un par de años, pero eso ya se venía a venir con Obama. O sea, no cambió la forma de hablar con China, el tono de voz, pero la política de Estados Unidos con China ha sido básicamente la misma pasando de Obama a Trump. O sea, ahora es más evidente, pero el contraste estaba ya. En un contexto de tensión creciente entre esos dos gigantes, me temo que va a ser muy difícil para los países de la región y para los otros países del mundo, más en general, no escoger un partner comercial y económico de referencia. Y las tensiones que se están viendo ahora con la BRI Initiative, la One Belt One Road Initiative, es evidente. Aunque evidentemente desde el punto de vista de los países latinoamericanos sería preferible sacar adelante relaciones con ambos los gigantes que mencionas. O sea, pero va a ser difícil porque es muy difícil que Estados Unidos vaya a permitir que los países jueguen en dos bandas, por así decirse, me la pasas esta. Y en mis viajes, en mis misiones recientes en la región, me di cuenta de estas presiones que están viniendo. Y por su parte, en los últimos 15 años, China se ha convertido en el nuevo actor económico más importante casi de América Latina y del Caribe, y su proyección en la región parece evidente, sea a nivel económico que a nivel político. Por eso las tensiones van a crecer. No sé si viste la imagen que el embajador de China en Barbados tuiteó en julio, que es una imagen enormemente alegórica. Allá estaban haciendo una reunión y donde se estaba lanzando la idea, se anunciaba el hecho, una reunión digital, porque estamos en época del coronavirus como tú y yo, hace un año nos hablábamos y comíamos asado en Buenos Aires, ahora todo se hace de forma electrónica. Esa también era una reunión digital, donde se anunciaba el hecho que China iba a donar a América Latina y Caribe $1.000 millones para ayudarlos a asegurar una vacuna contra el COVID-19, claro, si esta vacuna será desarrollada por la China, ¿no? Con libertad de comprar la vacuna que quiera. Y en esta foto era muy interesante porque el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Li, ocupaba un local destacado al centro, muy grande al centro de la pantalla, y todo alrededor había como 12, 15 embajadores en Barbados de todos los distintos países de América Latina. Y esto claramente es una imagen muy alegórica porque todos rodeaban al entorno del embajador chino de China que le iba a ayudar, que le iba a dar dinero, que le iba a ayudar en su proceso de desarrollo y en la lucha contra el COVID. Y es una reflexión, y esa, claro, es algo que choca con la postura que siempre tuvo Estados Unidos con la región, en particular con la parte más norte de la región, pero con toda América Latina. Y esta proyección de China en el continente es también evidente en los datos de los países que accedieron, que entraron, que firmaron, que participan a la One Belt One Road Initiative que mencionaba antes, que en el continente son 18, y hay economías, que son más interesantes, que son políticamente muy distintas. Hay Chile y hay Venezuela, hay Uruguay y hay Ecuador, y hay Perú. O sea, hay una cantidad de países en las varias partes del continente, bien evidentemente también países en el Caribe, que están en esta iniciativa. Es difícil, si me preguntas lo que va a pasar en los próximos 15 años, ¿dónde voy a caer? ¿A cuál banda voy a caer? Es difícil decirlo. Lo cierto es que la dimensión económica va a jugar un papel muy importante, por lo tanto, las respectivas trayectorias de crecimiento de Estados Unidos y China van a ser muy importantes,
y en particular va a ser muy importante cómo saldrá de esta conjuntura, lo que va a pasar a nivel de dimensión económica, entonces de poder de geopolítico y de decisiones que de una forma o de otra los países de la región para mí tendrán que tomar. En fin, me preguntaste también de mi parte del mundo, de Europa, que tiene con muchos países de regiones, bueno, que hablamos los mismos idiomas, ¿no? Somos todos latinos. Lo que pasa aquí en Europa es que hay problemas con la Unión Europea y mi sensación es que para la Unión Europea juega un papel importante a su escala mundial, no tan solo en América Latina, pero también en otros continentes. Primero tendrá que resolver sus problemas internos y en particular ser capaz de superar el marco de políticas de austeridad que ha caracterizado la última década y a partir de la crisis financiera de 2008, de hecho, volviendo al comienzo de nuestra charla, y que ha generado ansiedad y falta de confianza en las principales instituciones comunitarias. Si no hay confianza en las instituciones al interior de la Unión Europea, va a ser muy difícil que la voz de la Unión Europea sea fuerte a nivel mundial y sea escuchada en América Latina. Sí, bueno, el acuerdo firmado recientemente, ¿no? con el fondo de 750.000 millones de euros para el fomento de la actividad, parece ser un cambio, ¿no? en esta Unión Europea golpeada por el Brexit. Y sin duda una señal en la justa dirección. A ver cómo eso se va desarrollando en los próximos meses, pero sí, parece, y eso es una nota positiva, digamos, que comparado, porque eso más en general, las crisis son duras, pero abren oportunidades de cambio. Y para mí, tuvimos una oportunidad de cambio importante ya en 2008-2009, parecía con el G20 de Londres que se iba a dibujar una arquitectura mundial, un marco regulatorio económico mundial distinto, pero todo cambió muy rápidamente. Y ya en 2010 todo estaba olvidado y puesto en el cajón. Ahora esta crisis es posiblemente más dura y va a costarnos más, no solo en términos económicos, sino lo que es más grave en términos de vidas reales, pero también nos brinda una posibilidad. Y mi impresión es que los primeros señales es que hay más crítica para que verdaderamente se puedan cambiar unas cuantas cosas. Sin lugar a duda, el plan de fomento de la Unión Europea es uno de esos señales importantes. Bueno, Pepe, llegamos a la hora, así que yo no tengo más preguntas, como diría el jurado, no hay más preguntas. Te dejo a vos si querés redondear alguna idea o querés hacer algún mensaje final. De mi parte, agradecerte la participación, que te hayas quedado despierto y bien despierto, porque estuviste muy enfático y muy claro en tu presentación. Así que te agradezco de nuevo y te dejo para que hagas tu última reflexión. Muchas gracias, Ricardo. Como te decía, es un placer charlar contigo. Esto me ayuda a quedarme despierto. Cuando uno hace cosas que le gustan, es más fácil no dormirse, digamos. El mensaje final, más o menos lo con que concluía mi respuesta de antes. Tenemos una oportunidad importante. Esa es una crisis dura por todo el mundo, en particular por América Latina. Bueno, nuestra estimación del informe sobre comercio y desarrollo, el último que hemos lanzado hace un par de días, la producción acaba en América Latina va a caer en promedio del 7.6%. Algunos países como Argentina y México podían experimentar una baja del PIB de 2 dígitos, más del 10%. O sea, es una región que va a sufrir como todo el mundo va a sufrir, pero en estos momentos se abren oportunidades. Y lo que en nuestro informe vamos a proponer es cambiar el marco regulatorio político mundial siguiendo 3 R's. Son la reflación, políticas macroeconómicas de reflación, la redistribución, la integridad. No hemos hablado mucho en esta charla, pero junto con la otra cara de la moneda, digamos, del crecimiento de las rentas, de la concentración del mercado, es la desigualdad. Y entonces la redistribución y el tercer punto que es básico, que es de fundamental importancia, es la reglamentación. O sea, tratar de reglamentar, sobre todo, evitar la concentración de mercado. Ahora bien, si estas medidas serán implementadas, si nuevas reglas que limitan el poder de mercado de las multinacionales serán implementadas, si se establecerá un marco de incentivos adecuado
para que las empresas internalicen las distintas externalidades. Yo pienso que esta crisis puede haber servido de algo, si cambiamos la forma de portarnos, y podría ayudarnos a evitar una década perdida por este continente, por tu continente como por el resto del mundo, y sobre todo podría ayudarnos y ser una lección importante para hacer frente a las crisis que van a venir, porque eso es la pandemia, otras podrían venir, pero hay una crisis climática que nos espera, y si nos aprendemos a portarnos de forma distinta a nivel multilateral, superando las fracturas de las que hemos hablado, y a nivel nacional, cambiando el marco de riferimento, pensando en la redistribución, pensando en los problemas de la concentración de mercado, esto podrá haber servido de algo, por lo menos. Bueno, Pepe, el mensaje de optimismo final, la verdad que comparto plenamente, y los deseos de que esto sea así. Lamentablemente hay algunas ideas o encontronazos en la política de hoy, ¿no? El multilateralismo está en crisis hace rato. Las grandes potencias no muestran cambios en este sentido, pero como tú dices, la crisis puede generar alguna modificación en estas posiciones y la recuperación de algún liderazgo. Ahora tenemos la oportunidad de un nuevo director de la Organización Mundial de Comercio, hay elecciones en Estados Unidos, hay cambios en todos lados, pero podemos ser optimistas, pero tratando de cerrar esta noche en Ginebra y esta tarde en Argentina con alguna dosis de esperanza y con alguna dosis de optimismo. Así que te agradezco una vez más, Pepe, espero que estés bien ahí en Ginebra y estaremos en contacto en cualquier momento. Muy interesante la presentación. Y con el resto de la gente, tuvimos hoy más o menos 170 personas viéndonos en forma permanente. Con el resto de la gente nos vemos el jueves próximo. El jueves próximo vamos a estar charlando sobre un tema bastante diferente a los que tratamos habitualmente en este diálogo, que es sobre la cuestión económica y financiera global, y en particular para países emergentes, con Walter Molano, que es uno de los principales economistas de mercados emergentes a nivel global. Así que gracias de vuelta, Pier Giuseppe, y nos vemos pronto, y con el resto nos vemos el jueves próximo. Chao. Chao.